Hola amigos y hermanos, el tema que vamos a estudiar hoy son las bienaventuranzas. Sale en Mateo 5, versículo 13 al 12. El versículo 3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurado Jesús ocupa la palabra griega, Macarios, que significa feliz, afortunado, bendecido. Pobres en espíritu significa incapacidad espiritual. Es quien reconoce su incapacidad espiritual cuando está sin Dios. Y nos dice Jesús, felices, bendecidos los que reconocen su incapacidad de percibir lo espiritual cuando estamos sin Dios. Los que reconocemos que con nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada. O sea que sin Dios no somos nada. Eso dijo Jesús en Juan 15:5. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, dice Jesús, nada podéis hacer. Eso es el tallo de la vid, desde la raíz hasta la corteza de la planta de uva. Nosotros somos las ramas o pámpanos. Sin Él no podemos dar los frutos del Espíritu Santo, porque sin Él nada podemos hacer. Entonces, al reconocer que no somos nada sin Jesús y que al continuar unido a Él, el reino de los cielos es de nosotros. Pobre en espíritu, es reconocer que con nuestras propias fuerzas no podemos ser salvos. El hombre por sí solo no tiene la capacidad de reconocer su pecado. Tiene que entrar el Espíritu Santo de Dios. En Juan 16:8 dice la Biblia, y cuando venga, está hablando del Espíritu Santo, y cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo que convence al hombre de pecado, justicia y de juicio. Sintámonos felices, gozosos, porque ya el Espíritu Santo entró en nosotros y nos convenció de justicia, de pecado y de juicio. Luego dice la otra bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La palabra griega que utiliza Jesús en lloran es la palabra penteo, que significa lamentarse, llorar por el pecado. Cuando hay lamento y tristeza por el pecado, entonces viene el arrepentimiento y llega el perdón con él, y con él el gozo, el descanso, el consuelo y un lamento que es agradable a Dios porque nos estamos arrepintiendo. Porque solo así los hombres corren a Cristo para alcanzar misericordia. Un ejemplo de esto es Pedro, ¿verdad? Cuando traicionó a Jesús, negó a Jesús, Pedro se arrepintió amargamente, lloró, dice la Biblia, amargamente. También es llorar por alguien. Sale en 2 Corintios 12:21, que dice Pablo, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia, de fornicación, lascivia que han cometido. También habla del llanto que hacemos en oración por los que no se han arrepentido por su pecado. Puede ser un familiar, un amigo, un hermano que anda caído. Somos consolados. ¿Cuándo somos consolados? Cuando ellos se arrepienten y vuelven a Dios, sentimos satisfacción, gozo. Entonces somos consolados. Aleluya. La tercera bienaventuranza dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mansos es la palabra griega que utiliza Jesús, praus, que significa el resultado del fortalecimiento de carácter, que viene de la confianza en Dios, carácter bajo control. Es una cualidad moral caracterizada por humildad y benignidad que se exhibe generalmente en momentos de sufrimiento y dificultad y que va acompañada de confianza en Dios. Es una fortaleza de carácter, un carácter bajo control, o sea, controlar el carácter. Pablo nos dice en Tito 3:2 que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Pendenciero significa personas que les gustan las peleas, las riñas. Pablo nos manda a no difamar a nadie y que no seamos pendencieros, personas que les guste pelear, buscar pleito, ¿verdad? Que seamos amables unos con otros, que nos fortalezcamos espiritualmente, que fortalezcamos nuestro carácter, ¿verdad? Al fortalecer nuestro carácter no nos van así nomás a hacer enojar, ¿verdad? Si tenemos fortalecido el carácter, pero ¿cómo lo fortalecemos? En Dios. Logramos controlar el carácter, o sea, tener mansedumbre, que es uno de los frutos del Espíritu Santo, recibiremos la tierra por heredad. La otra bienaventuranza dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La palabra justicia que utiliza Jesús es la palabra griega dikaios, que significa, esta palabra justicia, habla de dos justicias, ¿verdad? Aquí habla de dos justicias. La primera es la justicia por medio de la fe en Cristo, donde la fe cuenta como justicia. ¿Qué nos dice Romanos 9:30?
¿Qué pues diremos? Dice la palabra, que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Al tener fe en Jesús, nosotros los gentiles hemos alcanzado la justicia al creer en Jesús, en Cristo Jesús. ¿Qué nos dice Filipenses 3:9? Filipenses 3:9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. No es por mi propia justicia, o sea, que nosotros no somos justos para nada. O sea, mi propio esfuerzo no, sino por la fe que tengo en Jesucristo. La justicia de Dios es por fe. ¿Qué nos dice Hebreo 11:14? Por la fe, dice, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Hay que darle a Dios los mejores sacrificios que le agraden. No hay mayor sacrificio que nuestro corazón rendido a Él, haciendo su voluntad. Gloria a Dios. Y la otra justicia es la justicia que Dios aprueba, que requiere entrega. En Romanos 1:7 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La justicia de Dios se revela por fe por causa de Jesús y para fe, para vivir a diario la fe en Jesús. Dios revela esta fe porque el hombre nunca podría experimentarla por sí solo. El Evangelio está siendo revelado continuamente mientras la palabra de Dios es predicada. Dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso nos manda a predicar su palabra para oír, para ser oído, y las personas crean en Jesús. También nosotros vivimos por fe al oír la palabra, por eso diario nos dice que nunca se aparte de nuestra boca el libro de la ley, porque al andar pronunciando nuestro propio oído la escucha y va creciendo nuestra fe. Es una manera que la vivimos a diario. Es una fe para el diario vivir, no solo el hecho de que nos justifica con Dios, sino la confianza, compromiso, dependencia continua y constante a Dios. También significa que la justicia de Dios se revela en usted cuando usted vive por fe día a día. Esto es tener hambre y sed de justicia. Seremos saciados por la palabra de Dios al vivirla a diario, esa palabra. La siguiente bienaventuranza dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La palabra griega que utiliza Jesús en misericordioso es la palabra eleo, que significa tener compasión por una persona, aquellos que son librados de castigos merecidos. Primera de Timoteo 1:13 nos dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Nosotros fuimos como Pablo, todo lo hacíamos por ignorancia de la palabra, pero Dios tuvo misericordia de nosotros y ahora somos salvos. Luego dice, en 1 de Timoteo 1:18, pero por eso fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Jesús tuvo misericordia de Pablo y le abrió los ojos y fue salvo. Igual nosotros tenemos que tener misericordia de las almas para que sean salvas y salgan de su ignorancia y crean en Jesús para vida eterna. Entonces ahí donde alcanzamos misericordia, al tener misericordia por las almas. Es la misericordia que tenemos por las almas, ¿verdad? Que alcanzamos misericordia. Después dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esto habla de la paz que nos da Jesús, la paz que el mundo no puede dar, una paz que sobrepasa todo entendimiento, y que es uno de los frutos del Espíritu Santo. Al tener esa paz, vamos a transmitir a los demás ese fruto del Espíritu Santo. Vamos a vivir en paz con todos los que nos rodean. Y es ahí donde nos llaman hijos de Dios, porque somos pacificadores, porque vivimos en paz con todas las personas. Y así dice la gente, he ahí un hijo de Dios. Por eso dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Aleluya. Luego dice la otra bienaventuranza, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. La palabra que utiliza Jesús en limpio es la palabra griega kataros, que significa limpio, puro. Y la palabra corazón es la palabra cardio, que significa pensamientos, sentimientos y emociones.
En primera de Timoteo 1:5 dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Luego dice el verso 9, que guardan el ministerio de la fe con limpia conciencia. Luego nos dice en primera de Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Luego nos dice Apocalipsis 19:8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es la oración justa de los santos. Y nos dice la palabra, que hemos nacido de corazón limpio y que nos dice la palabra que nacimos de corazón limpio, de fe no fingida, que guardemos el ministerio de la fe con limpia conciencia y habiendo purificado nuestras almas a la obediencia de la verdad mediante el Espíritu, teniendo un amor entre hermanos no fingido, de corazón puro, amando a Dios con el corazón, con todo el alma y con toda nuestra mente. Se nos consideran vestidos de lino fino, limpio, resplandeciente, ya que este lino son las acciones justas de los santos. Es ahí donde veremos a Dios con nuestras vestiduras limpias, sin mancha, sintámonos dichosos porque veremos a Dios. Aleluya. La otra bienaventuranza dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. La palabra persecución significa conjunto de acciones represivas, maltrato persistente. Esto trata de la persecución que padecemos por causa del Evangelio a seguir a Cristo Jesús. Dice Juan 15:18-20, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes, y que a vosotros, si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque sois del mundo, pero no sois del mundo, ante yo os he elegido del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordáis de la palabra que os he dicho, dice Jesús. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. El mundo nos aborrece porque el Señor nos eligió, porque no hacemos lo que ellos hacen. Si le dieron persecución a Jesús, a nosotros nos darán también persecución represiva, maltrato persistente, de parte del mundo influenciado por el diablo. Pero el Señor nos consuela con lo que dice al final. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. O sea que nosotros guardamos en nuestros corazones la palabra dicha por Jesús en la Biblia. Y al predicar las palabras que la escuchan, le quedará también guardada en sus corazones. Entonces vale la pena predicar esta palabra de Dios por esas personas que le quedan la palabra sembrada en sus corazones. Porque su persecución, vamos a tener siempre por causa de la justicia. Pero recordemos que el reino de los cielos es de nosotros. Aleluya. Dice la siguiente bienaventuranza. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Somos bienaventurados cuando nos hagan persecución con mentiras, diciendo toda clase de mal contra nosotros. Tenemos que tener cuidado, que el maligno, cuidado el maligno nos está usando a nosotros para hacerle persecución al mismo pueblo de Dios, ¿verdad? Tenemos que analizarnos bien si estamos haciendo persecución al mismo pueblo de Dios, hablando mal del hermano, hablando mal del pastor, ¿verdad? No podemos estar haciéndole persecución a la propia iglesia, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado, pidámosle a Dios en oración de no ser usados por el maligno para hacerle persecución a la iglesia. Mateo 12, 37 dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio. Recuerden eso que dijo Jesús, que vamos a dar cuenta de la palabra en el día del juicio. Porque por tus palabras, dice, serás justificado y por tus palabras serás condenado. Dice la palabra ociosa. Imagínense cualquier palabra tonta que diga uno. Ahora imagínense una difamación contra el hermano. Vamos a dar cuenta de eso. Así que tengamos cuidado, discernamos si estamos haciéndole esto a un hermano. Más al hermano en la fe que a las personas de la calle, del mundo. Vamos a dar cuenta por toda palabra que digamos. ¿Cuántos pastores, verdad? Gozaos, dice.
Después dice el versículo 12, perdón. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande, dice Jesús, en los cielos. Este es Jesús el que está hablando. Todas bienaventuranzas las dijo Jesús, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Verdad? Galardón es la palabra griega que utiliza Jesús, es la palabra mistos, que significa salario, recompensa, que quiere decir que el Señor nos va a dar un salario, una recompensa por habernos portado, ¿verdad? Por haber hecho todo lo que sale en su palabra. La palabra gozado es dar saltos, gritos, como cuando David llevaba el arca, ¿verdad? De regreso. Él danzaba, gritaba, que hasta lo criticaron porque él iba danzando, ¿verdad? Por eso nos dice el Señor que nos gocemos, que nos alegremos con Él, ¿verdad? Ya que nuestro galardón en los cielos, ¿verdad?, es grande. ¿Qué dice Jesús? Que no guardemos tesoros en la tierra, que guardemos tesoros en el cielo, ¿verdad? Donde el orín no lo corrompe ni lo friega, ¿verdad? Aleluya. Es en el cielo donde vamos a guardar. Todo esto se queda aquí. Nos vamos y todo esto se queda. Guardemos tesoros en los cielos. Aleluya. ¿Verdad? Ahí donde vamos a tener nuestro gran galardón. Mateo 28 dice: cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págale el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Dios no se queda con nada. Todo trabajo que hagamos para Él en la tierra, Él nos va a pagar en el cielo. Desde el más pequeño, la limpieza, si te toca lavar los baños, limpiar, eso te lo va a pagar Dios, ¿verdad? Hasta predicar su palabra, ¿verdad? Hasta hacer los trabajos más altos, ¿verdad? Todo eso nos va a pagar Dios. Aleluya. Pensemos en ese galardón maravilloso que nos tiene Dios en el cielo. Inimaginable, porque nadie se puede imaginar qué es lo que nos tiene el Señor en el cielo. ¿Y qué dice Jesús al final? Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Los profetas tuvieron grandes persecuciones que los llevaron hasta la muerte. Por ejemplo, el profeta Isaías fue aserrado, o sea, fue partido con una sierra a la mitad por el rey Manases en el año 645 a.C. Y así murieron muchos profetas, fueron asesinados, ¿verdad? Tirados a los leones, decapitados. Y todavía siguen muriendo gente, siguen muriendo misioneros. En China siguen muriendo los cristianos, en la India, ¿verdad? Les hacen persecución, los matan, los asesinan, los queman vivos, ¿verdad? Y siguen muriendo gente, ¿verdad? Pero ellos van a tener su gran galardón en el cielo, aleluya. Ellos tal vez mueren aquí, pero cuando van al cielo es grande su galardón. Maravilloso es el Señor, ¿verdad? Tenemos que ver cómo son estas bienaventuranzas, ¿verdad? Tenemos que cumplir con cada una de esas bienaventuranzas, porque cada una de ellas nos enseña algo valioso. Cómo tenemos que ser para ganarnos esos galardones, esas bienaventuranzas, para ser bienaventurados, como dice Jesús en verdad. No solo leerlo así, bienaventurado el que llora, y todo el mundo llora y todos van a ser bienaventurados. No el que sufre persecución, el que llora por el hermano, el que ora de rodillas llorando por su hijo, el que llora por su esposa, por su esposo de rodillas llorando, el que llora por el que está caído. Ese es el bienaventurado, aleluya, ¿verdad? Tenemos que cumplir con esa bienaventuranza. Que Dios los bendiga, los guarde. Espero les haya gustado este mensaje. Y leamos la Biblia, llenemos la Escritura, andémosla en nuestra mente. Andemos pronunciando palabras para que crezca nuestra fe. En el nombre de Jesús, le doy muchas gracias a todos los que me escuchan, ¿verdad? Tengo unos fieles seguidores, tengo una fiel seguidora y vecina mía que le doy muchos saludos, que Dios me la bendiga, la aprecio mucho. Ella se congrega en la iglesia Osana, se llama María Isabel Gutiérrez. Ella siempre me pone mensajes, ella es una fiel oyente de mis mensajes. Que Dios la bendiga y la guarde. También a la hermana Nancy, que también se congrega en Osana. También un saludo muy especial a la pastora Cándida Calderón, que es del Ministerio Jehová Mi Luz y Mi Salvación, a su hija Cándida Yasmina Mendoza, ¿verdad? Y así un saludo a todos los seguidores, los que escuchan estos videos, que son de bendición, escuchen palabras, escuchen para que crezca su fe, aleluya, y se cumpla en su vida esta palabra. Dios les bendiga y les guarde.